Bien, os damos la bienvenida a nuestro programa número 167 de Aprendiendo a Pensar. Vamos a traer hoy una partida muy interesante, una miniatura. Hacemos miniatura a las partidas que duran menos de 25 jugadas y esta duró tan solo 24 jugadas. Estuvo ahí al límite de conocerse como una partida, una miniatura de ajedrez. La traemos porque, bueno, el ataque que hizo el jugador de blancas en este caso fue muy expeditivo, muy espectacular, muy instructivo también, así que pasaremos por la apertura de manera rápida para adentrarnos exactamente en la parte que nos interesa, que es la combinación tan brillante que hicieron las blancas y sin importarles sacrificar cualquier cosa. Son jugadores aparentemente desconocidos, si miráis la bibliografía ajedrecística no son para nada conocidos, es una partida de 1903 jugada en Kiev, los jugadores eran Mingrelia y Schiffers contra Lebedev y Yurevich. Diréis que he dicho muchos nombres, ¿verdad? Y es que es verdad, jugaban dos jugadores contra otros dos. Esos son lo que se denominan ajedrez partidas en consulta. Se hacía mucho antiguamente, hoy en día no hay torneos al respecto y no se suele practicar mucho. Es cierto que nosotros en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Ayuntamiento de Almonte, en el club nuestro de ajedrez, sí que lo hacemos. A veces ponemos a un rival que tiene más fuerza a jugar contra dos a la vez. ¿Qué hacen esos dos? No en dos partidas simultáneas, dos tableros diferentes, sino en el mismo, pues consultan la jugada entre ellos, con consenso, pues deciden el movimiento que van a hacer, así que un jugador está jugando contra dos a la vez. Es una ayuda extra, son partidas en consulta. Normalmente no se puede hacer con el mismo tablero delante, porque evidentemente los comentarios que hacen los jugadores pues los sabría el rival, simplemente lo escucharía. Así que lo que se hace es que se juegan en un tablero diferente y una persona, un auxiliar, la jugada que hacen esta pareja, pues viene y se la efectúa en el tablero del jugador que está solo o de la otra pareja, porque a veces son dos contra dos, como era el caso. En este caso, Mingrelia y Schiffers, dos jugadores, contra Lebedev y Yurevich. Veremos quién ganó la partida. Esta fue la primera jugada, E4, que se hizo en la partida. Mingrelia y Schiffers, y Lebedev y Yurevich jugaron E5, hasta aquí todo normal, simplemente se pondrían de acuerdo ambos jugadores que querían hacer la misma apertura, porque sabéis que a otros jugadores les gusta más empezar por D4, otro por C4, incluso caballo F3, y las respuestas de las negras también, ante E4 pues podrían haber elegido una defensa siciliana, una Pirc, una Caro-Kann, una francesa, una Alekhine, pero eligieron E5, que de momento no tiene nombre porque depende de lo que hagan ahora las blancas, pues así irá adquiriendo un nombre u otro. Las blancas lo que hicieron fue F4, muy común en aquella época, este es el gambito de rey, muy común en el siglo pasado, porque eran partidas en las que ambos jugadores atacaban desde el principio intentando que el rival no enrocase, y si os fijáis, esta jugada lo que hace es que intenta que las negras no desarrollen ninguna pieza que son necesarias para enrocar, sino que se tenga que ocupar pues de un pequeño contratiempo que ha ocurrido aquí, y mientras lo están solucionando no le da tiempo a enrocar y es turno para las blancas. Eso quiere decir que las blancas van ahí adelantándose en el desarrollo y conseguirán que las negras no enroquen, ese es el objetivo, así que por eso se usaba este gambito de rey. Es bastante menos frecuente hoy en día, sobre todo a nivel magistral no se suele emplear porque el jugador de negras que lo conozca bien pues lo puede refutar y las blancas no quedarían muy bien de la apertura. Pero en ese caso la partida transcurrió así. Ahora las negras amenazan con entrar en H4, así que las blancas lo evitan. Todo esto, como decimos, una partida en consulta, en consenso entre los dos jugadores, decidían qué jugada iban a hacer y aquí las negras prefirieron defender al peón. Es totalmente viable abandonar ese peón, que las blancas lo recuperen y hacer otro tipo de jugada de desarrollo. En este caso prefirieron seguir con el rey en el centro por tal y de defender al peón. También no solamente defenderlo, sino expulsar ese caballo y entrar con la dama aquí, que era el principal propósito. Así que también puede ser una jugada de ataque. De hecho, en la partida de ayer, que si no la habéis visto, que la partida anterior, un español desconocido ganó en tan solo 12 jugadas al excampeón mundial Alexander Alekhine, pues con esta misma apertura. Las piezas estaban exactamente igual que ahora, y Alekhine estaba jugando igual que las negras, atacando al español. Sin embargo, el español ganó en tan solo 12 movimientos. Era una partida rápida de tan solo 5 minutos. No es este el caso, en el que partidas de consulta, pues ambos jugadores tienen que hablar y son partidas más lentas. Así que os animamos a recuperar esa partida de ayer, porque en tan solo 12 jugadas, pues este español consiguió una proeza inédita, Así que
quizá la derrota más dura que haya sufrido Alekhine en su carrera. No dura, evidentemente, porque sería un torneo oficial o un campeonato mundial. Habría partidas en que perdió Alekhine que serían más duras para él, pero sí la más dura en el sentido de que perdió en solo 12 movimientos y encima con un jugador desconocido, así que una derrota un tanto humillante. Así que después de G5, la pareja de blanca jugó alfil C4, mientras que la pareja de negra pues prefirió, como hemos dicho, atacar al caballo para entrar con la dama aquí. El caballo no se puede mover. Evidentemente, si intentamos salvar ese caballo también para crear nosotros amenazas en algún punto y atacar, va a ser mucho peor, porque la dama negra va a entrar y son las negras las que empiezan sacando a ese rey al centro y el ataque puede ser muy peligroso. Así que las blancas lo que hicieron fue sacrificar el caballo, al igual que el español en la partida de ayer, de momento siguen los mismos cauces, a sacrificar el caballo para seguir sacando más piezas, mientras que este rey siga en el centro, que fue lo que sufrió Alekhine en la partida anterior. Así que jugaron D4, tienen todo el centro, permite que salgan más piezas, y la pareja de negras no se lo piensa y continúa pues con el ataque ganando el caballo de F3. Siguen sin darle mucha importancia a las blancas a este asunto, simplemente toman el peón y van a jugar con un caballo de menos. Un caballo de menos, pero fijaros cómo están las piezas negras, toda una colección allí detrás en la última fila, mientras que el alfil, la dama, este alfil va a salir también. Estamos a punto de enrocar, no para proteger el rey, sino también para que la torre juegue. Pues la ventaja, la compensación a cambio de una pieza es suficiente para las blancas y así lo demostraron. Así que tomó dama por F3, las negras jugaron D5 devolviendo un peón. Esta jugada quizá es poco entendible, ¿no?, para personas aficionadas, la explico muy brevemente. Simplemente devolvemos un peón, parece que sin ganar nada, porque desde esta casilla podemos atacar al alfil, que haríamos perder un tiempo mientras nosotros sacamos piezas. Las negras lo que están intentando ahora hacer es lo que no han hecho al principio, sacar piezas a cambio de ganar algunos tiempos devolviendo material, algo que las blancas ya habían hecho. A cambio de perder material, pues habían ganado espacio-tiempo. Es muy curioso este tipo de juego, pero las negras se dan cuenta que si no es así van a sufrir una derrota dolorosa. Así que jugaron D5 y las blancas tomaron alfil por D5, caballo F6, efectivamente se jugó como hemos dicho, las negras enrocaron como hemos dicho también para tener la torre, C6 jugaron las negras evitando o pidiéndole explicaciones a ese alfil, y lo más espectacular de todo, que ahora las blancas, después de haber sacrificado ya un caballo y estando este alfil amenazado por varias piezas, concretamente por 3, la más peligrosa por el peón, pues deciden dejarlo ahí. Así que prefieren perder también el alfil, además del caballo, portar y sacar más piezas. Así que aquí la lección principal que aprendemos es cuán importante es el desarrollo de piezas y evitar que el rey negro enroque, aún a costa de perder nosotros material, como en este caso lo están perdiendo las blancas. Así que estos dos jugadores, probablemente, no sé si estarían de acuerdo los dos, o uno trató de convencer al otro, porque recordamos que los que os habéis añadido al programa más tarde, estamos viendo una partida en consenso, una partida en consulta, que se llama 2 jugadores contra 2, así que hablando entre ellos, planificando la estrategia y los planes por separado, pues probablemente un jugador convencería al otro de sacrificar esa pieza y de jugar así, y ambos jugadores de momento pues están decidiendo hacer una partida tan agresiva. Aquí tomaron E por D5, que aunque los peones quedan mal, pero fijaros cómo se abre una columna que es precisamente donde está el rey rival. Así que mucho peligro ahora por la columna, que incluso cualquier torre puede venir y ese rey necesita enrocar y además no tiene sitio, porque aunque enrocara por aquí, pues el enroque está destrozado. Y quitar todas estas piezas para enrocar largo es bastante tedioso, bastante lento y prácticamente imposible. Así que caballo C3, E por D5, alfil G7, jugaron las negras, alfil por F4 las blancas. Fijaros cómo ya conectan las torres y cualquiera puede venir aquí a dar el jaque. Alfil F5 las negras, que como hemos dicho tienen muchas piezas que quitar para poner al rey encubierto, y las blancas ya dieron el jaque que inicia esa combinación de ataque. Torre E1,
Fijaros como las dos torres están actuando, la dama también, el alfil también, el caballo está cerca, este peón puede también hacer ahí daño, y el jaque, pues bueno, es prácticamente única quitar el rey. Así que rey F8, y ahora habría que ver cómo seguimos la partida. Lo que hicieron las blancas fue recuperar una de las piezas que ya llevaban perdiendo. No simplemente por el afán de recuperar, que es un error muchas veces cuando hacemos sacrificio. Pensamos que hacemos un sacrificio y inmediatamente en cuanto podamos tenemos que recuperar la pieza. Hay que pensar que si hacemos un sacrificio es a cambio de una compensación, quizá no material, sino de mejor desarrollo de pieza, de dejar al rey rival débil, de incorporar más material al ataque, y no simplemente para recuperar en cuanto podamos lo que hemos perdido. En este caso las blancas lo hicieron, pero era para seguir atacando, es decir, jugaron alfil por B8, que si os fijáis es una descubierta, ha quitado el alfil, y cuando las negras tomaron torre, perdón, lo hicieron con la dama, dama por B8, pues ahora podremos tomar el alfil. Es ni más ni menos para seguir atacando, pero fijaros, era tan interesante el juego de las blancas que ni siquiera tomaron a este alfil, sino que jugaron E6. Parece impresionante esa jugada, dejar libre a este alfil fue lo que ocurrió, las negras lo salvaron, pero eso es lo que pretendían las blancas, seguir avanzando esos peones que ahora son mucho más peligrosos una casilla más adelante, coartando toda la posición del rey, recuperando al final la pieza, porque si quieren salvarla ya los peones están muy avanzados y la columna abierta, así que las negras de nuevo se ven en una dificultad añadida. Después de D5 prefirieron tomar caballo por D5, las blancas jugaron caballo por D5, las negras jugaron alfil por D5, y por fin con la columna abierta y el peón ya ahí como una espina clavada en el zapato del rival, torre E7, ayudándose con el peón. Si no estuviera el peón, simplemente las negras tomarían, así que ayudándose con el peón entra en E7 y amenazamos pues continuar con el ataque aquí. Diréis que está el alfil, pero es que tenemos también esta torre, que no solamente servía para defender al rey, sino para atacar. Este peón, ¿recordáis cuando desapareció? Si este peón estuviera aquí, pues no serviría el ataque, porque tendríamos dos piezas atacando y él tendría dos piezas defendiendo. Pero al no estar este peón, tenemos tres piezas atacando. Y el peón desapareció de aquí en la jugada número 2. Ese gambito de rey, si no habéis seguido el programa podéis recuperarlo en YouTube. Esta jugada de peón, de F4, hizo que este peón desapareciera y que ahora la torre, que estaba ahí muy tranquila, termine decidiendo la partida. ¿Qué jugaron las negras cuando vieron ya la torre en E7? Aguantaron como pudieron, jugaron H6, quizá buscando un refugio para huir con el rey, por ahí. Vamos a ver si eso fue factible o no, porque las blancas con las escasas piezas que le quedan ya, las dos torres y la dama, sacrifican también la torre. Habían sacrificado un caballo al principio, luego un alfil, sin importarle nada. Las negras tomaron alfil por... alfil por F7 sería mate, ¿verdad? Tomaríamos aquí dama por F7 y sería mate, no habría ninguna solución. Así que prefirieron, evidentemente, salir huyendo con el rey por esa salida que habían creado artificialmente jugando el peón, con la esperanza de poder sobrevivir por esos huecos, pero sabéis lo que jugaron las blancas, ¿verdad? Torre por G7 siguió destrozando esa cobertura de las negras y fijaros qué ridículo están haciendo las piezas negras en aquella parte del tablero. Me parecía más lógico haber tomado aquí con torre y no haberse desviado con la dama y quedarse ahora con las piezas totalmente fuera de lugar. Torre por G7, rey por G7, es única, ahora sí, veis que el rey no puede huir a la casilla que pretendía, no puede volver a la columna, tiene que tomar aquí. ¿Y cómo terminamos rematando? En F7 no podemos entrar, pero sí en F6, única para el rey, o prácticamente única porque tiene dos casillas donde huir, prefirió irse a H7, y el ataque todavía quizá podamos tropezarnos, no saber cómo continuar. Si empezamos a dar jaque, pues podríamos incluso repetir movimiento y hacer tablas, porque nos cuesta entrar aquí, pero sí podemos entrar por E7, ¿verdad? Así que fijaros qué maniobra de la dama para acorralar más al rey. Ahora sí que es una jugada pues prácticamente única, y tenemos que terminar dando mate. No podemos entrar en la última fila, porque está la dama. No podemos entrar en séptima, porque está el alfil. En sexta haríamos más bien poco, así que
¿Cómo remataríamos esta partida? Pues seguramente, o los que lo estáis viendo por YouTube, pues podéis detenerlo, no darle pausa y saber cómo continuar. Pero las blancas, fijaros qué maniobra más interesante, y es pasar la torre de la columna F a la columna G. Así que torre F4, amenazando el mate. Todavía aguantaron una jugada más las negras, dama C8, para evitar que la torre se pusiera ahí, pero fijaros qué bonito el peón que al final abrió el paso para toda la combinación, termina cerrándola. Juega D7, le cierra el paso a las negras, y aquí las negras abandonaron porque muevan donde muevan la dama que está siendo amenazada, da igual donde la muevan, pues la partida terminaría con torre G7, jaque mate. Así que una auténtica paliza en esta serie de partidas que estamos viendo de consulta de 2 jugadores contra 2 en Kiev 1903. Bien, pues hasta aquí ha sido nuestro programa número 167 de Aprendiendo a Pensar, en esta serie de partidas que vamos a estar viendo de consulta, en las que 2 jugadores se enfrentaban a otros 2, o a veces hasta a un solo jugador, si era de mayor nivel, pues hablando entre ellos, consensuando las jugadas, mirando las estrategias, convenciendo uno al otro de las virtudes que tenía su proyecto, y así decidían entre los 2 la mejor jugada, que es la que se efectuaba en el tablero, apartado evidentemente de la otra pareja que estaba en otro tablero con la misma posición, para que pudieran hablar entre ellos y que no se enteraran los rivales. Son partidas que se hacían bastante asiduamente en el pasado, que hoy en día se ha perdido la costumbre, pero como digo, la hacemos nosotros en nuestras clases de ajedrez. Muchos niños, está bien que compartan también los conocimientos de uno y otro y que trabajen en equipo, y de esta forma pues se desarrollen no solamente ajedrecísticamente, sino también como personas, ¿no?, para el trabajo en el equipo en el futuro, ¿no?, en su vida personal. Con lo cual el ajedrez contribuye a todo eso, y os animamos a que lo sigáis practicando, viéndonos aquí en el programa de Aprendiendo a Pensar en Doñana Televisión, y también lógicamente los que queráis apuntaros a la Escuela Deportiva de Ajedrez o al club aquí en la Casa de la Cultura de Almonte. Estáis totalmente invitados, no importa la edad ni el nivel. Así que bueno, os esperamos aquí también mañana con otro programa más de la misma serie de partidas en consulta.